Bit, bit, wrong. Bit, bit, wrong. Sponge, 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 sponge. Bienvenidos al canal de Ponte Shush en Matemáticas. El día de hoy veremos el tema de multiplicación y división de fracciones con signo. Es hora de ponernos Shush. Acompáñame por esta travesía del aprendizaje. Comenzamos. Como primer ejemplo tenemos la siguiente multiplicación, en la cual podemos apreciar que se está multiplicando un entero, menos 3, por una fracción propia de menos 3 sextos. Y nuevamente es importante que nos apoyemos en las leyes de los signos de multiplicación y división, y que ya establecimos que en el caso de que sean signos iguales nos va a quedar positivo en una multiplicación. Por otro lado, también es importante recordar que al tener un entero, como en este caso, lo podemos disfrazar como una fracción para tener un numerador y un denominador. Como podemos apreciar aquí, ya tenemos este entero representado como si fuera una fracción, colocándole un número 1 debajo en la parte del denominador. Y esto quiere decir que si yo divido 3 entre 1, me da 3, porque el 1 es el divisor universal, y cualquier número que yo divida entre 1 prácticamente se queda igual. Repito, 3 entre 1, 3. Entonces no lo afecta, no lo cambia, lo único que estoy haciendo es representarlo como una fracción, colocando un numerador y un denominador para no tener problemas a la hora de multiplicar de forma lineal, porque recordemos que en una multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Así que realizamos las multiplicaciones correspondientes. 3 por 3 que me da 9 y 1 por 6 que me da 6. Es importante que no olvidemos el signo. Por un momento yo lo olvidé, y podemos ver que aquí tenemos signos iguales que se están multiplicando, y recordemos que ya habíamos dicho que al multiplicar números con signos iguales se vuelve positivo. Y puedo visualizar que me dio una fracción de más 9 sextos, y esta fracción se puede simplificar. No se puede simplificar entre 2 porque ninguno de estos termina en par o termina en 0. Sin embargo, aquí el 9 es múltiplo de 3 y el 6 también. Entonces ambos se pueden dividir entre 3, por lo tanto simplificamos entre 3. Así que dividimos 9 entre 3, que me da 3, 6 entre 3, que me da 2. Por lo tanto me da más, no olvidemos el signo, 3 medios. Visualizamos que esta fracción ya no se puede simplificar, porque el 3 es número primo y el 2 también. Entonces el 3 solamente se puede dividir entre sí mismo, y el 2 también entre sí mismo. Y ya no hay ningún número que los pueda dividir a los dos por igual. Así que como ya no podemos simplificar, visualizamos si se trata de una fracción propia o impropia. Vemos que aquí se trata de una fracción impropia porque el número de arriba es más grande que el de abajo. Es decir, el numerador es más grande que el denominador. Y al ser más grande el numerador que el denominador, y al ser una fracción impropia, quiere decir que esta fracción me está representando más de un entero. Por lo tanto, yo aquí esta fracción la puedo representar de otra manera, que sería de forma mixta. Es decir, voy a volver esta fracción impropia a una fracción mixta. Para eso tengo que identificar cuántas veces cabe el 2 en el 3. El 2 en el 3 me cabe una vez, y me sobra 1, es decir, un medio. Porque, repito, si me cabe una vez, 2 por 1, 2. Para 3 me sobra 1, un medio. Otra forma de analizarlo es que para este entero se utilizaron 2 medios, por lo tanto si tenía 3 medios me sobró un medio. Si tienes problemas en lo que respecta a la conversión de fracciones impropias a mixtas y viceversa, te dejaré al final en la descripción de este video un enlace para que puedas ver el video donde convertimos o aprendemos a convertir fracciones impropias a mixtas y viceversa. Y bueno, mi respuesta de esta multiplicación de este entero por esta fracción es de más un entero, un medio. Ahora es importante aquí visualizar que el entero que originalmente teníamos y lo disfrazamos de fracción, este entero, este número 3, solamente multiplicó al numerador de la fracción. Y en la parte de abajo el número se quedó prácticamente igual, ¿sí? Entonces, si tú no quieres disfrazarlo como fracción y quieres hacerlo más rápido, simplemente agarra tu entero y multiplica 3 por 3, 9. Y el 6 se queda igual en la parte de abajo. Esa es otra forma de hacerlo sin necesidad de hacer ese planteamiento, y te pasas de aquí directamente a esta sección del procedimiento. Repito, el entero en una multiplicación siempre va a multiplicar al numerador. 3 por 3, 9. Y el número del denominador se queda igual, se queda en la parte de abajo. ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii!
ponte shush. Pasamos a otro ejemplo y podemos ver que aparece en pantalla una división de la fracción de menos 3 quintos entre un entero que es más 3. Nuevamente volvemos a visualizar que aquí, al tratarse de un entero, este entero lo podemos disfrazar de fracción colocándole un número 1 en la parte del denominador, para así tener una representación con un numerador y un denominador y poder hacer la multiplicación correspondiente. Como podemos apreciar, aquí prácticamente esto se bajó igual, y el 3 ya lo tenemos disfrazado como fracción colocando un 1 en la parte del denominador, porque si yo divido 3 entre 1 se queda prácticamente igual, y recordemos que el 1 es el divisor universal porque prácticamente todo lo que dividas entre él se queda igual, no cambia. Y recordemos que en la multiplicación, en un proceso de división, se hace de forma cruzada. Cuando tú multiplicas fracciones se hace lineal, cuando tú divides la multiplicación se hace cruzada. Pero antes de hacer la multiplicación cruzada voy a ver cómo quedan los signos. Voy a dividir los signos. Tengo menos entre más. Observo que son signos diferentes y ya quedamos que signos diferentes se vuelve negativo. Entonces el signo resultante de mi fracción va a ser negativo. Ahora sí realizamos las multiplicaciones. Primero multiplicamos el numerador por el denominador y lo colocamos en la parte del numerador de la nueva fracción. Es decir, 3 por 1, 3. Luego multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y lo colocamos en la parte del denominador de la nueva fracción. Es decir, 5 por 3, 15. Y la respuesta de esta división es menos 3 quinceavos. Sin embargo, esta fracción se puede simplificar todavía más, porque vemos que el número de aquí arriba es un múltiplo de 3 y la suma de estos dígitos me da 5 más 1, 6. Es la suma de estos dígitos me da 6, que también es un múltiplo de 3, que recordemos que este es un criterio de divisibilidad del 3. Por lo tanto, ambos números se pueden dividir entre 3, por lo tanto simplificamos entre 3. Así que dividimos 3 dividido entre 3 me da 1 y 15 dividido entre 3 me da 5. Hemos llegado entonces a la fracción de menos un quinto y visualizamos que esta fracción ya no se puede seguir simplificando porque aquí el numerador ya llegó a 1, así que esta sería prácticamente mi respuesta, sería menos un quinto. Vamos a analizar otro planteamiento y pueden apreciar que apareció en pantalla la división de este entero, que es más 3, dividido entre menos 3 quintos. Prácticamente es el mismo planteamiento, solamente que el entero lo corrí hacia el lado izquierdo, cambié el lugar del entero. Vamos a ver si nos da lo mismo. Y prácticamente aquí ya quedamos que lo primero que hay que hacer es disfrazar este entero como una fracción para tener un numerador y denominador y poder hacer las multiplicaciones cruzadas sin tener complicaciones. Y justamente podemos ver en pantalla que este entero ya se disfrazó como fracción colocando el 1 debajo en la parte del denominador. Esa fracción se quedó prácticamente igual y ahora sí vamos a hacer la multiplicación cruzada. Pero antes de eso no debemos olvidar el signo. Aquí tenemos más entre menos. Anteriormente era menos entre más, ahora es más entre menos. No importa el orden, aquí hay que fijarnos solamente si son iguales o son diferentes. Vemos que aquí es positivo y negativo, por lo tanto son diferentes. Quiere decir que el signo resultante de esta división de signos va a ser negativo. Ahora realizamos la multiplicación cruzada, numerador por denominador. 3 por 5, 15 y lo colocamos en el numerador de la nueva fracción. Denominador por numerador, 1 por 3, 3 y lo colocamos en el denominador de la nueva fracción. Hemos llegado a la fracción de menos 15 tercios y podemos apreciar que esta fracción se puede simplificar porque el 3 es múltiplo del 3 y el 5 más 1 me da 6, el 6 es múltiplo de 3, ambos se pueden dividir entre 3. Hacemos la división, 15 dividido entre 3 me da 5 y 3 dividido entre 3 me da 1. Prácticamente es como si yo tuviera menos 5 porque 5 entre 1 me da 5. Entonces aquí es como ya sabemos que el 1 es divisor universal y todo lo que yo divida entre él se queda igual. Entonces aquí prácticamente es como si este 5 estuviera disfrazado de fracción, vamos a suponerlo así. Ahora, prácticamente aquí tú pudiste haber simplificado más rápido porque 15 entre 3 te da 5 directamente, pero quise enseñártelo así para que veas que este entero también se puede disfrazar de fracción, para que no se pierda el sentido de lo que hicimos al principio. Y porque si yo me hubiera ido directamente el 15 entre 3, algunas personas se hubieran perdido porque se supone que los dos iban a dividir entre 3 al simplificarse.
Es lo mismo, aquí este número se puede dividir entre el de abajo. Si el número de aquí, el numerador, se puede dividir entre el denominador, y para poder resolver esta operación y volverlo entero, lo haces directamente y podemos ver que aquí 15 entre 3 nos da 5 y ya te saltas todo lo demás de la simplificación. Entonces la respuesta a esta división es de menos 5. Ponte sus. Para finalizar quiero hacer aquí una observación. Aquí sí pasa algo si cambias de lugar el orden de los números, porque es una división. Si fuera una multiplicación no cambia porque la multiplicación es lineal, y si yo le coloco un 1 en la parte de abajo, el 3 por 3 no cambia, esté a la derecha o esté a la izquierda de esta fracción. Pero cuando es una división, ahí sí cambia. Fíjense bien, aquí el entero estaba a la derecha y en ese planteamiento estaba a la izquierda. Y en este primer ejemplo nos dio menos un quinto, y en este segundo ejemplo nos dio menos 5. Cambió. ¿Por qué cambió? Porque fíjense aquí, si yo esto lo disfrazo como una fracción y coloco un 1 en la parte del denominador, la multiplicación quedaría de forma cruzada 3 por 5. Aquí también sucede lo mismo, si yo le coloco un 1 en la parte del denominador, la multiplicación de todas maneras me va a quedar 3 por 5. 3 por 5, 3 por 5, queda de forma cruzada. Sin embargo, en el primer ejemplo, la multiplicación, el resultado quedó en la parte del denominador, y en este ejemplo, la multiplicación quedó su resultado en la parte del numerador. Entonces podemos visualizar que aquí se afecta el orden de cómo estén las fracciones o el entero. ¿Quién está antes? ¿Quién está dividiendo? Aquí podemos ver que el dividendo es este y el divisor es este. Este más 3 está dividiendo esta fracción. Y en este segundo ejemplo, el dividendo es el más 3, es el que van a dividir. Y el divisor es este menos 3 quintos. Este es el que está dividiendo más 3. Cambia el orden, cambia el divisor, cambia el dividendo. Y en el caso de las leyes de los signos, aquí había un menos antes y un más después, aquí había un más antes y un menos después, cambió el orden de los signos. Sin embargo, el resultado del signo no cambió, vino siendo siempre negativo, porque aquí lo que importa es si los signos son iguales o si son diferentes. Aquí menos y más y menos, son diferentes, y diferentes da negativo. Si fueran iguales, menos me daría positivo, más también me daría positivo. Pero aquí repito, son diferentes, por eso el signo resulta negativo. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado, que haya sido de su aprecio. Hemos analizado 3 ejemplos, y ya se nos acabó el tiempo. Así que más adelante les subiré otro video con más ejercicios de multiplicación y división de fracciones. En esta ocasión va a ser el siguiente video de fracciones mixtas. Así que espérenlo, no se lo pierdan. Y suscríbanse si no lo han hecho, dejen sus comentarios, denle me gusta si les encantó el video. Sí, si les fascinó también déjenle me gusta. Síganos en redes sociales, sobre todo en Facebook, porque ahí estoy subiendo mucha información de lo que estoy haciendo en el canal. Y yo soy el profe Luis, nos vemos en otro video tutorial más adelante. ¡Ponte sus! ¡Uy! Si te gustó mucho el video y realmente te sirvió, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte sus en matemáticas.